Hola, hola, Dios les bendiga, amigos, hermanos que van a tener la oportunidad de ver este video. Les saluda una vez más su amiga y su hermana Sonia con mi amado esposo Humberto. Somos, para quienes nos van a ver por primera vez, somos los esposos Durán, Sonia y Humberto. Y en este momento queremos llevar a cabo la continuación de un video que nosotros hicimos. Prácticamente esta es como la segunda parte de que nosotros prometimos un video de que íbamos a hacer algo donde nosotros podíamos poner algo práctico de cómo Dios lo hizo, cómo Dios restauró nuestro matrimonio, cuáles son las estrategias que el Señor usó y consejos prácticos de cómo el Señor obró en nuestro matrimonio, cuáles fueron los pasos, cómo fue que Dios lo hizo. Y espero que este video sea de bendición para aquellas personas que tengan la oportunidad de ver este video. Me gustaría de que si este video va a ser de bendición para usted, que pueda compartirlo con alguien más. Tenemos también muchos videos ya, la primera, la segunda parte de nuestro testimonio de la restauración de nuestro matrimonio, y también tenemos muchos videos acerca de la palabra de Dios que también pueden entrar allí. Tenemos temas como la regla de oro, tenemos temas como los engaños de este mundo, tenemos temas como, por ejemplo, tenemos muchos temas, tenemos despojados del viejo hombre, y cuántos temas más tenemos que hasta ya no nos acordamos, pero tenemos mucho material en nuestro canal que creo que puede ser de bendición y de edificación para sus vidas. Y doy gracias a Dios por esas personas que nos escribieron y que nos dijeron, pues por favor, pues hagan la otra parte, porque tristemente el primer video se nos cortó, nos entró una llamada y entonces, como estaba usando mi teléfono regular, el video se nos cortó automáticamente. Y gracias a Dios por esas personas de que se quedaron con ese deseo de ver la continuación de cómo Dios lo hizo, consejos prácticos que pueden ser un instrumento para usted que está pasando por una situación en su matrimonio, que tal vez dice, yo quiero restaurar mi matrimonio, y usted no sabe cómo hacerlo, no sabe por dónde empezar. Y en el primer video nosotros ya dimos unos primeros pasitos, y para hacerles un resumen, bueno, primero le voy a dar el lugar a mi esposo que lo salude, para después continuamos con el resumen. Amén. Buenas noches, es un privilegio estar conectados nuevamente con todos ahí. Hasta donde llegue este video, no es casualidad que tú lo veas. Si tu matrimonio está en situación difícil, por experiencia lo decimos, nosotros somos testimonios de que el poder de Dios es real y que así como lo hizo con nosotros, lo hará contigo. Amén, amén. Lo importante en todo esto es reconocer que hay un Dios, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, que nosotros tenemos que dejar todo en las manos de Él. La Escritura dice que no debemos de ponernos ansiosos por nada, dice que todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades las depositemos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Que yo hubiera sabido eso mucho tiempo atrás, no me hubiera metido en tantos problemas, pero pues sin la Escritura uno anda ciego, sin vista, como bien lo enseñabas tú en un estudio bíblico, de que un ciego tuvo un encuentro con Jesús, tuvo que despojarse de todo para recibir ese milagro. Yo me tuve que despojar de mi orgullo, tuve que despojarme de la altivez, del creer que yo lo podía hacer todo, de que mis planes eran mejores que los planes de Dios. Pero me equivoqué, reconocí que me equivoqué, lo reconocí a Él como mi Señor, como mi guía, mi Salvador, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gloria a Dios. Y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas para ti si tú lo crees. Abre tu corazón y que el Señor sea hablando a tu vida. Gloria a Dios, y es un privilegio para mí estar aquí, hermanos, llevándoles
esta segunda parte, que no quisimos terminar ese video en seco, pero fue así como un accidente, nos entró una llamada y se cortó. Pero como les decía, para los que ya vieron el video, a lo mejor se van a poder conectar. Pero para los que no vieron el video, lo pueden encontrar ahí en nuestro canal. Pero hablábamos cómo Dios lo hizo. ¿Quieres restaurar tu matrimonio? ¿Cómo Dios lo hizo en nosotros? Es algo práctico, no es un manual que te venden en un lugar, no es algo que va, sino que es algo que lo hemos vivido, es algo que lo hemos vivido nosotros en carne propia. ¿Cómo Dios lo hizo? Yo sé que Dios trabaja de diferentes maneras en los matrimonios, pero nosotros queremos decirles cómo Dios lo hizo. Y en el primer video les explicábamos por dónde empezamos. Hay gente que nos ha dicho, yo quiero restaurar mi matrimonio, ¿por dónde empiezo? Y entonces nosotros se nos hace como un poco a poderle explicar a varias personas de cómo Dios lo hizo, y por eso hemos decidido hacer este video que va la esencia de cómo Dios lo hizo en nuestra vida. Y creo que pueden ser herramientas espirituales en tu vida. No es un invento de nosotros, sino que lo hemos vivido de cómo Dios nos llevó, nos encaminó a esa restauración. Y que hoy somos el fruto de la maravillosa obra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo Dios lo hizo? Empezamos en el primer mensaje. En el primer mensaje dijimos que todo empezaba con Dios. Todo empezaba con Dios. Es como un resumen, no vamos a decir lo mismo, pero todo empieza con Dios. Cuando le rendimos nuestra vida a Dios, cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, eso es lo primordial. Todo empieza con Dios. ¿Cómo? Porque nosotros verdaderamente, Dios no puede hacer nada en nuestra vida si nosotros no le rendimos nuestra voluntad a Él. El Señor es un caballero. Si nosotros verdaderamente anhelamos que Dios obre en nuestro corazón, obre en nuestra vida, nosotros tenemos que rendir nuestro corazón, nuestra voluntad a Él. Dios no puede hacer nada cuando nosotros no tenemos la voluntad de hacerlo. Por eso tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es el primer paso. El segundo paso que nosotros explicábamos en el mensaje ese es, primero empieza con Dios. Segundo, que nosotros tenemos que soltar. Cuando nosotros soltamos, en este caso, yo les explicaba que yo tuve que soltar a mi esposo. Tuve que soltar a mi esposo y entregarle a mi esposo, como cuando tú te lo arrancas del corazón, o si tú eres hombre que estás queriendo que tu esposa, es como soltarle al Señor a tu esposo o a tu esposa, dejar que Dios sea el que obre, ya sea en tu esposo o en tu esposa, ya sea la persona que te haya abandonado o que se haya alejado. Porque en realidad yo decía en el primer video que yo al principio estaba luchando con mis propias fuerzas, creía que yo podía cambiar a mi esposo. Yo le decía, le recitaba versos bíblicos, le mandaba versos bíblicos, yo que pensaba que yo lo podía hacer entrar en razón. Y en realidad, un corazón endurecido, no hay nadie que lo pueda cambiar más que la mano poderosa de Dios. Eso les explicaba también. Otra de las cosas es la humillación. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando nosotros verdaderamente llegamos al Señor con un corazón humillado, reconociendo que nosotros dependemos de Él, que sin Él nosotros no podemos mover nada, no podemos hacer nada, absolutamente nada. Y es algo que nos cuesta, la humillación, porque no se trata, y yo creo que esos son los puntos más importantes que toqué. Hablábamos en ese también de Eclesiastés, leímos un versículo, si usted lo quiere leer en su casa, Eclesiastés 4:12, que dice de que no es bueno, dice que no es bueno pues que el hombre esté solo, ahí del solo dice que no habrá segundo quien le levante. Y hablábamos del cordón de 3 dobleces, que es mi esposo, Dios y yo. Poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio. No les voy a leer el verso, pero si usted lo quiere leer, Eclesiastés 4:12. Nos quedamos en eso. Yo tuve que humillarme al Señor, rendirme y decirle, Dios, yo no puedo con esto. Yo te suelto a mi esposo. Y fue Dios el que, cuando yo le entregué a mi esposo, fue cuando yo empecé a ver los cambios en mi esposo. Cuando yo le solté
el paquete completo, porque a veces nosotros queremos ayudarle a Dios, queremos meter nuestras manos y pensamos que nosotros haciendo las cosas a nuestra manera, las cosas van a funcionar. Y la verdad, nosotros a veces lo que hacemos es que estorbamos lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros, porque nosotros queremos interferir en lo que Dios tiene. Entonces, soltar es una de las cosas que yo estuve hablando, y en el video mi esposo le había dado el lugar y ahí se cortó el video. No sé si te acuerdas de lo que estabas hablando al final. Sí, pues hablábamos de que eso, del cordón de 3 dobleces, cuando tú pones al Señor en medio de la relación, porque el Eclesiastés dice pues de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? 2 son mejor que 1, pero cordón de 3 dobleces No se rompe tan no se fácilmente. rompe. Entonces decía de que sí, cuando uno pone en ese cordón como tercer punto al Señor, es casi imposible que de parte de Dios se rompa. Se va a romper de parte de nosotros, de cada uno de nosotros, pero de parte de Él no se va a romper. El detalle es que cuando ponemos un tercero ahí, que no es Dios, sino que hay otro tercero que está siempre a la expectativa, no de que tu matrimonio sea edificado, no de que tu matrimonio sea restaurado, sino que al contrario, que tu matrimonio sea destruido. Y eso ha sido desde el principio, decía yo. Desde el principio Dios creó al varón y a la hembra, y dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Amén. Pero en Génesis 3 aparece un tercero que con esta frase así, que viene resonando hasta el día de hoy. ¿Con qué Dios te ha dicho? Y ese con qué, cuando andamos sin el Señor, resuena más todavía. Porque ese con qué Dios te ha dicho, te dará el libre albedrío a ti, que tú no necesitas el consejo de Dios. Con que Dios te ha dicho, no, tú lo puedes hacer a tu manera. Tú lo puedes hacer como tú piensas, nada, no pasa nada. Si nada funciona, como decimos, si nada funciona, cada quien por su lado, ¿verdad? Y hay otros avances en las cosas matrimoniales hoy, que hoy hay contratos prenupciales. Por si algo no funciona, hay un contrato ahí de que mis bienes son míos, los tuyos son tuyos, aquí no pasó nada, y Si no funciona, pues como ya predisponiéndote al fracaso, pues. Ese es el con que Dios ha dicho. Hay otras opciones, pero a la larga no, es un callejón sin salida. Y también decía que el punto principal a veces por el cual Dios tiene misericordia de nosotros no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros seamos excepcionales en actitudes. Dice la Escritura que todos nos hemos descarriado, cada quien agarró por su camino, mas dice que el Señor llevó la culpa de nuestros pecados sobre Él, porque nosotros nos descarriamos, sin fe y sin esperanza andamos, ¿verdad? Pero es el Señor que tiene misericordia, no por nosotros, sino por nuestros hijos, porque a la larga el enemigo, el que va a pagar los platos por todo lo que nosotros hacemos, son nuestros hijos. Rompe el matrimonio, se rompe la estabilidad emocional en los hijos. Crecen con una inseguridad, crecen con una falta de identidad. Y usted está viendo ahora que es tan increíble lo que está pasando ahora, que hay algunas solicitudes en donde le preguntan ¿qué género es? Masculino, femenino, pero ahora hay otra casilla. Hay otra casilla en la cual dice que es un género X, en el cual todavía no sabemos si va a ser, si esa persona va a decidir ser hombre o ser mujer. Y ese es aquel
que dice con que Dios ha dicho que varón y hembra, no, hay un género X ahí. Que ha trastornado la palabra desde el principio. El modelo perfecto de Dios, hombre y mujer, ¿verdad? Está trastornado y es lo que mi esposo dice, que a veces a causa de esto vienen muchos conflictos en los hijos. Les falta identidad, no tienen dirección, porque todo a veces, como dice mi esposo, quienes pagan las consecuencias de una ruptura matrimonial son los hijos, porque esos hijos crean una inseguridad, no tienen una dirección de mamá y papá. El daño tremendo que se le hacen a los hijos con una ruptura, con un divorcio, que a veces nosotros como adultos pensamos en nosotros, ¿verdad? Estamos enfocados en nosotros mismos, pero ¿qué hay de los que están detrás de nosotros? ¿Qué hay de los hijos? ¿Qué hay de esos niños que apenas empiezan a crecer y que les hace falta esa dirección de un papá? ¿Qué hay de esos hijos que están llegando a la adolescencia? En esos momentos tan difíciles que los jóvenes necesitan la dirección de un padre. O sea, es triste todo lo que estamos viviendo y a mí en lo personal me conmueve mi corazón. Créame, amigo que está allí, hermano. Si yo hago estos videos es porque en realidad yo estoy agradecida, estamos agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho en mí. Y me pesa en mi corazón cuando yo veo personas o me escriben personas que unas están separadas, otras están en proceso de divorcio, otras dicen mi esposo me dejó por otros hombres dicen mi esposa se fue con otro. Es triste. Yo he mirado la necesidad tan grande que hay en los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios están hoy en crisis? Y nosotros por la pura gracia y misericordia de Dios podemos estar aquí al frente. Nosotros estábamos como usted. Tal vez usted tiene un matrimonio quebrado, tal vez está desesperanzado, tal vez no haya qué hacer, tal vez no dice, ¿qué hago, Señor? ¿Por dónde empiezo? Y por eso Dios pone en el corazón hacer estos videos, porque nosotros estuvimos en esa lista de matrimonios rotos, matrimonios quebrados, donde no veíamos la esperanza, donde yo decía, ¿qué va a pasar con mis hijos? Yo sé de que Dios como mujeres también nos da la fortaleza, pero no es lo mismo que un hijo tenga mamá y papá, o que solo tenga papá o solo mamá. No es lo mismo. Por eso Dios ha constituido la familia. Por eso el Señor dijo, fructificar y sojuzgar la tierra. Adán y Eva les dijo eso, sojuzgar la tierra. O sea, porque Dios los hizo desde el principio varón, mujer. ¿Para qué? Para que juntos pudieran fructificar, pudieran multiplicar y pudieran estar guiando a los hijos. Desde el principio Dios hizo ese modelo perfecto de la familia. Y es triste cómo nosotros ahora podemos mirar cuántos hijos se pierden porque nunca tuvieron tal vez la dirección de una mamá o de un papá, o porque los hijos a veces, lo más triste de todo esto, de una separación o de un divorcio, que los hijos crean esa inseguridad, que los hijos tal vez como vieron que sus padres fracasaron, no le dan el valor al matrimonio. ¿Por qué? Porque han visto un ejemplo en sus padres. ¿Cómo nosotros podemos arrastrar a los hijos a veces con nuestro ejemplo o mal ejemplo? Podemos arrastrar a nuestros hijos a un fracaso, a que ellos vean el matrimonio como algo que no tiene un valor, porque a veces nosotros como seres humanos, como adultos, no le hemos dado el valor al matrimonio que Dios quiere que le demos a esa unión que Dios nos dio un día, donde nosotros hicimos votos matrimoniales, donde prometimos estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, dice hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Y qué triste es, y por eso nosotros pone Dios ese pesar en nuestro corazón. No sé si querías agregar algo más. No, sigue con Amén. Lo que tenías preparado. Amén. Entonces nos quedamos en eso, ¿verdad? Como mi esposo habla, ¿verdad? De ese tercero. Desde el principio dice la palabra de Dios de que el Señor les había dado una orden a Adán y Eva. Y la orden que les había dado era que no comieran, dice que no comieran
dice, no comáis de todo árbol, dice, pero la serpiente era astuta en Génesis 3:1, para no quedarnos así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios les había dado una ordenanza, que había de un árbol que ellos no podían comer. Ahí apareció el que dice mi esposo, el tercero, el que hasta el día de hoy sigue metiéndose en los matrimonios, en las familias, o con que Dios te ha dicho de que esta es tu mujer, mira, yo te presento a alguien más atractiva que la que tienes en tu casa, o alguien más atractivo, con que Dios ha dicho que es hasta la muerte. El tercero, el que habla mi esposo, el tercero es la voz del enemigo mismo que se mete en medio del matrimonio. Y dice que Satanás se viste como ángel de luz. Es un engañador, él es mentiroso, dice, desde el principio, y es padre de toda mentira, y que la verdad no ha permanecido en él. ¿De qué manera nosotros, ya sea hombre o mujer, caemos en esas tentaciones? Con que Dios te ha dicho de que no, mira, yo te presento a alguien mejor que la que tienes en casa. Puede ser una mujer o un hombre atractivo, y el diablo, con que Dios ha dicho, no, si esta, mira, le empieza a poner defectos tal vez a la persona con quien ya sea el hombre o la mujer está viviendo. Y aquí vemos el tercero. Y entonces dice en Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué vamos a Génesis? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, ha sido mentiroso desde el principio, y él es el tercero que se mete en los matrimonios, poniendo tal vez alguna persona allá afuera atractiva, con tal vez engañando, diciendo de que la esposa o el esposo que esté en casa, pues que haciendo comparaciones con que Dios os ha dicho. Ahí es donde viene, donde dejamos nosotros a veces voluntariamente, abrimos puertas y dejamos entrar al enemigo. Sacamos a Dios de la ecuación y dejamos entrar al enemigo en medio de nuestro matrimonio. Por ahí empieza todo, por ahí empieza la infidelidad, por ahí empieza el engaño, por ahí empieza todo. Porque el tercero es el enemigo, el que siempre es el que dice que el Señor dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Mas el enemigo dice que ha venido a matar y a destruir. El enemigo, el plan del enemigo es destruir, ¿qué? La familia, porque destruyendo la familia, destruyendo el matrimonio, destruye una familia completa, destruye a los hijos, se cae la casa, como decíamos, ¿verdad? La casa que está fundamentada en la roca y en la arena, decíamos en el video anterior. Cuando nosotros empezamos a oír la voz del enemigo y sacamos de la ecuación a Dios, es como que nosotros tengamos nuestra casa fundamentada en la arena. Pero si nosotros tenemos como fundamento a Cristo Jesús, puede que vengan desacuerdos en el matrimonio, puede que vengan conflictos, porque no habemos matrimonios perfectos. Pero si el fundamento es Cristo, créame que vamos a poder sobrellevar el matrimonio de una de otra manera. Pero cuando sacamos de la ecuación al Señor, a Jesucristo, y empezamos a oír al tercero la voz del enemigo, mira, yo te presento a alguien más atractivo o una mujer más atractiva, entonces viene la caída. Desde ahí empieza la caída en los matrimonios. Y es cuando dice que es como que tengamos la casa fundamentada en la arena, y dice, vienen los vientos, las mareas, y la casa cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué es grande su ruina cuando una familia cae? Porque se lleva a la familia completa, a los hijos. Y ese es el trabajo del enemigo. Amén. 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 Y la escritura es clara, donde dice ahí, de lo que tú estás leyendo, desde ese entonces, lo que ha morado sobre nosotros, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, es la maldad. Nosotros tenemos la tendencia, dice la escritura, a lo malo. Tendremos la tendencia de que si algo es correcto,
nosotros tendemos a ir a lo incorrecto. Amén. Y bíblicamente Jeremías lo dice, que el corazón del hombre es engañoso. Y el único que lo sabe conocer es Dios. Amén. Él dice que está lleno de maldad. Desde que ellos tomaron el fruto, otra pregunta apremiante que Dios hace ahí. El diablo dice con que, pero después de esa caída, nosotros heredamos el pecado y por tendencia tendemos a hacer lo malo y por naturaleza somos así. Si no ponga un niño sentado en una silla y ponga unos dulces y los pone enfrente y le dice, aquí están estos dulces, no te los vayas a comer hasta que yo venga, ni vayas a tocarlos. ¿Usted cree que el niño va a obedecer esa voz? ¿Y quién le enseñó eso? Ya lo traemos de sí, traemos esa tendencia. Hacer lo malo. Pero cuando Cristo viene, Él abolió todo eso. Y vino a restaurar los matrimonios, así como restauró el mío. Yo sé que Él va a restaurar aquel que mira este video. Yo no sé Amén. quién está viendo este video. Amén, gloria a Dios. Pero el punto es que Dios hace una pregunta apremiante ahí en la Biblia, después de que ellos caen, después que se destruyó ese matrimonio perfecto, porque cuando los creó perfectos, sin pecado. Tomaron el fruto del conocimiento y todos se vino abajo, ¿verdad? Y viene la pregunta del Señor y les dice, ¿dónde estás tú? Y la misma pregunta puede ser para ti, que Dios te hace a ti. ¿Dónde estás tú? Con tus hijos, con la relación con tus hijos. ¿Dónde estás tú con tu esposo? ¿Se ha ido? ¿Dónde estás en este momento? ¿Qué has hecho? La Escritura también dice que clamemos a Él y Él responderá. Amén. Tú clamaste, ¿no? Amén. Amén. Yo me acuerdo, tenía las maletas hechas ahí, ya para irme. Pero vino alguien, fue de afuera y fue una hermana y mi esposa se había dado por vencida. Y esa mujer le dijo, no hermana, no puede dejar soltar eso así nomás. Venga, oremos, clamemos. Amén. Y ese clamor lo escuchó el Señor, Lo escuchó. porque yo no me fui, me quedé. Sobrenaturalmente algo pasó en mí que no me fui. ¿Estás angustiada tú? Clama al Señor. Eso es lo más tremendo. La oración tiene poder. Amén. La oración es una comunicación entre tú y Él. Y dice que Él está atento a la oración. Un corazón contrito y humillado. Él no lo desecha, no lo echa fuera. Él sabe tus lágrimas. Él sabe tu dolor. Él sabe que estás pasando por un fuego. Pero después de que tú pases por este fuego, tú vas a ser testimonio para otros. Amén. Gloria a Dios. Así como nosotros pasamos por un horno de fuego y ahora damos testimonio de que Él es real, que lo que aquel dijo con que el Señor en la cruz del Calvario vino a restaurar lo que el diablo quiso robar. Amén. Porque el diablo no te quiere robar solo a ti tu alma, ni la de tu esposa, tus hijos. Tus hijos, eso es lo más valioso que puedes tener, tus hijos. Tus hijos es el objetivo más. Es el blanco que tiene el enemigo. Es que bíblicamente este es un océano donde tú puedes encontrar la respuesta para todo. Amén. Para todo. Pero no sé si ya lo dije antes, estamos acostumbrados a que somos de instantáneos, pues.
una sopa en 15 segundos, la ponemos en el microwave y tan. Y así venimos con Dios, y Dios no trabaja así. Dios es un proceso. Es un proceso que Dios tiene, un proceso. Esto es un proceso. Y bueno, hablando del proceso, ya les hablé, ¿verdad? Del punto que yo les decía, soltar, rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Cuál es el otro paso? La humillación. Verdaderamente lo que nosotros, Dios como lo hizo en nosotros, llegó ese momento de la humillación. Porque eso también cuenta. El Señor quiere que nos humillemos, que reconozcamos que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, que reconozcamos, como el ciego le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa misericordia que debemos declamar al Señor. Llegó ese momento también donde yo me rendí al Señor. Fue el día que yo le entregué todo a mi esposo. El Señor en ese momento sanó mi corazón. En esa parte yo le había explicado en el otro video. Cuando yo me humillé y sentí que Dios me liberó del dolor, que Dios me sanó, que yo pude arrancar a mi esposo de mi corazón y entregárselo al Señor. Y allí fue donde yo pude mirar un cambio en mi vida, cuando yo le entregué, cuando yo me humillé, cuando yo me rendí, cuando yo le dije al Señor, Señor, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más con mi fuerza, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Y allí fue donde el Señor empezó a obrar en mi vida, donde yo empecé a ver cambios en mi esposo. Pero otra de las cosas, ¿cómo también Dios lo hizo? Amigos, hermanos, ¿quieres que Dios haga una obra en tu vida? Una de las cosas que estorba en medio del matrimonio, que lo hemos vivido, y otra de las cosas que Dios trabajó y me mostró en ese momento, que lo que más a veces arruina las relaciones entre matrimonios, entre personas, es el orgullo. Una de las cosas es el orgullo. Cuando nosotros, el orgullo que no queremos reconocer. El orgullo que queremos tener la razón, aunque sepamos que estamos equivocados. El orgullo es que nosotros no aceptamos la realidad. Y una de las cosas que perjudican el matrimonio es cuando nosotros andamos buscando todo el tiempo un culpable. Cuando nosotros queremos que la otra persona cambie, pero nosotros no queremos cambiar nosotros mismos. Yo tuve que poner en práctica todo eso, amigos. Yo tuve que poner en práctica. Yo no podía estar de orgullosa. Yo, como les decía a mi esposo, una de las cosas que yo usé y que Dios me ha honrado por eso, es que a pesar del dolor, de todo lo que había en mi corazón, yo nunca maldije a mi esposo. Yo nunca le decía mal a mi esposo. Siempre yo lo vi como mi esposo, como el hombre que Dios me había dado. Nunca yo lo miré, nunca lo maldije, nunca le decía mal, aún sabiendo el pecado de mi esposo. Yo siempre lo miré con ese amor y con esa misericordia, que yo ahora entiendo de que ese amor que Dios puso en el corazón, en mi corazón, Dios me hizo resistente, creo, a balas, a dardos y a todo eso, porque a pesar de que yo recibía dardos, recibía puñaladas en mi corazón, Dios me dio esa resistencia y esa paciencia para yo poder tolerar, amigos, porque la verdad a veces como mujeres no toleramos ni una pequeña cosa, y en realidad Dios fue el que me dio ese espíritu de poder tolerar. Si yo les contara cosa por cosa, mi esposo les dijera todo lo que yo tuve que tolerar, créanme que humanamente hablando no podríamos tolerar tantas cosas, porque yo veía, como le digo, cómo el enemigo se burlaba en mi propia cara, cómo el enemigo, yo me iba a trabajar y nomás daba la vuelta para ir a trabajar y el enemigo estaba metiéndose por medio de llamadas telefónicas. Se metió con todo a mi hogar, a mi familia. Y aún yo sabiendo todo eso, yo me iba a llorar a los pies de Cristo Jesús. Yo me iba a humillarme delante del Señor Jesús, diciéndole que Él me ayudara a tener la paciencia, a tener esa resistencia, a poder tolerar
Al punto que yo le dije, Señor, yo solo te pido que me des las fuerzas que yo necesito para resistir todo este proceso. Si al final del camino es tu voluntad que mi esposo se vaya, pero yo quiero luchar hasta donde yo pueda por este matrimonio. Por amor primeramente a Dios, por amor a mis hijos, por el amor que yo le tenía a mi esposo. Y yo le digo, mujer, dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Porque la verdad, el error que cometemos a veces las mujeres, que nuestro esposo nos ha fallado y lo que más queremos es ponerle una soga al cuello, apedrearlo. Y queremos desquitar esa ira. Dios me dio la paciencia para yo nunca hacer eso con mi esposo. Yo siempre lo bendije, siempre le clamé al Señor la misericordia hacia Él. Mis oraciones eran, Señor, ábrele los ojos, Señor. Ten misericordia de Él, Padre, porque si Él no abre sus ojos, yo sé que Él va a pagar consecuencias duras por todo lo que está haciendo. Porque no solo estaba sufriendo yo, sino que tenía 3 niños entre 3 y 4 años en esa edad. La paciencia, mujeres, la paciencia. Varón, si tú es tu esposa la que te ha abandonado, la paciencia es una cosa fundamental para restaurar un matrimonio. Y yo la puse por obra. La paciencia, la tolerancia, el amor, que a pesar que te sientas herido o herida, que tú puedas no maldecir a tu esposa o a tu esposo, no desearle mal. Porque tenemos eso de que el hombre que Dios nos dio y que ha estado tal vez en la misma cama durmiendo por años, ya cuando las cosas cambian, le queremos desear lo peor al esposo o a la esposa porque nos ha fallado. Nosotros, otra de las cosas es el perdón. Verdaderamente cuando llegamos al Señor diciéndonos que nos dé ese espíritu de perdón, Dios nos da esa fortaleza para poder perdonar a nuestro esposo o a nuestra esposa, si en este caso es la esposa que te ha fallado. El Señor te da ese espíritu para perdonar. Esa riña que a veces hay entre quién tiene la razón y que dicen tú, y nadie toma responsabilidad. Como parejas, yo creo de que es una pareja de 2 y yo creo que ambos tenemos que reconocer las faltas que hemos cometido en nuestro matrimonio. Si tú estás en un proceso de separación, que ya estás separado, no está perdido, no todo está perdido, síguele clamando al Señor. Mi clamor era tan profundo, me humillaba tanto al Señor, que yo creo que Dios miraba el corazón humillado con que yo le clamaba por la vida de mi esposo. Y créanme, que yo no veía esperanza. Verdaderamente, humanamente, yo no veía esperanza. Cuando mi esposo decía que ya no había amor, que ya no sentía nada, que la mejor manera era el divorcio, yo no veía esperanza. Pero Dios me seguía dando las fuerzas para luchar. Y hubo un tiempo que yo me rendí y yo me hice a la idea que mi esposo ya no iba a regresar. Se fue y yo dije, Señor, pues yo ya no voy a pelear por este matrimonio. Pero cuando yo pensé que las cosas eran definitivas, que él no regresaba, es cuando Dios, la mano maravillosa de Dios, empezó a obrar. Pero yo tuve que poner por obra la paciencia, tuve que poner por obra la humillación, tuve que poner por obra el perdón, tuve que poner por obra el amor, la misericordia, porque si nosotros no ponemos por obra todos esos frutos del Espíritu, verdaderamente Dios no puede obrar en nuestros corazones. ¿Cómo Dios lo hizo? Otra de las cosas que cómo Dios lo hizo es que tuve que poner por obra el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? No dejarte llevar por tus emociones, no dejarte llevar por el enojo, no dejarte llevar por el coraje. Porque si nosotros verdaderamente tenemos el Espíritu Santo en nosotros y somos hijos de Dios, tenemos que tener esa mansedumbre. Dice, soportándonos unos por otros, orando unos por otros. Y eso yo lo tuve que poner por obra.
Pero esa paciencia de la que yo te hablo no es la paciencia humana de que nosotros, sino que es una paciencia sobrenatural que Dios puso en mi corazón. La sabiduría es un fundamental también cuando tú estás pasando por ese momento así de una ruptura. Pedirle la sabiduría de lo alto al Señor. Cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a tu esposa, cómo poder reconquistar a esa persona que un día estuvo a tu lado. Dios nos da la sabiduría para poder reconquistar a esa persona también. Y sobre todo que si tú eres el que tu esposa se fue porque tú la lastimaste, porque tú la dañaste, por lo que sea, Dios te da la sabiduría para poder reconquistar a esa persona. Y una de las cosas, una clave es saber reconocer las faltas que hemos cometido, no ponernos como víctimas. Si tú le has fallado a tu esposa y esa es la razón por la que tu esposo o tu esposa se fue, tienes que reconocer tu falta. Y un perdón genuino es lo que hace la diferencia. No un perdón solo de labios, sino un perdón que salga del corazón. El perdón es fundamental. El dominio propio, que es la templanza, que es el control, tener el control sobre nuestras emociones, no dejarnos llevar por la ira, por el coraje o todo el tiempo ponernos de víctimas, porque creo que a un hombre no le gusta que la mujer todo el tiempo se ponga de víctima y de víctima y de víctima. Tenemos que nosotros buscar esa madurez, esa sabiduría de parte del Señor. Y otra de las cosas que Dios usó en nosotros es que si tú tienes amor, si tú tienes voluntad de restaurar tu matrimonio, todo es que tú tengas la voluntad y puedas tener ese amor para tu pareja. Y si tú no tienes el amor, créemelo, que Dios es poderoso para poner un nuevo amor en el corazón de esa persona que tal vez dice, no regreso contigo porque ya no te amo. Si no, pregúntenle a mi esposo cómo estaba su corazón. Él decía lo mismo, que ya no tenía amor por mí. Él ya no me veía como su esposa. Él ya, el enemigo, ese tercero, el mentiroso, le había presentado otra persona que según él decía de que él tenía planes con esa persona. Ya tenían un plan de casarse, de divorciarse de mí, de irse con esa persona. Ya el enemigo le había, como dice, el tercero se había metido. Mira, esta ya no la veas así porque esta está mejor. El enemigo es mentiroso y padre de toda mentira. Y el enemigo se viste de ángel de luz, se puede vestir de una mujer atractiva allá afuera. Y esa mujer te empieza a jalar y a jalar. Cuando menos sientes, has caído en las garras, no de la mujer, sino del diablo mismo, varón. O tu mujer te presenta un hombre atractivo allá afuera. Dice que Satanás se viste de ángel de luz. Cuando sientes, has caído en adulterio o en fornicación. Y ese es el trabajo del enemigo. Destruir la familia, destrozar los matrimonios, destruir a los hijos. Y si tú crees que ya no hay amor en tu corazón, yo le voy a pedir a mi esposo de cómo Dios obró, que él diga cómo Dios obró cuando él decía que no había amor en su corazón, cómo sintió él el llamado de Dios, cómo fue que Dios obró en su corazón cuando él decía, ya no siento nada, yo ya no regreso contigo. Lo intentaba y él no podía quedarse conmigo simplemente porque el enemigo lo tenía esclavizado, el enemigo lo tenía atado, el enemigo, él venía para acá y no se sentía feliz acá y tampoco se sentía feliz en el otro lugar. Así es de que yo quiero darle un poquito a mi esposo de que él diga cómo Dios obró en su matrimonio, cómo Dios hizo la obra en su corazón. Amén. Amén. Es que es algo sobrenatural, no es algo que sea por voluntad propia ni por deseo propio. Es un plan de Dios, es algo que solamente el Espíritu Santo puede redarguir en el corazón de la persona. Cuando uno está en pecado, no hay otra cosa que pueda redarguir más que el Espíritu Santo. Y creo que más que todo fue el clamor de mi esposa y de muchas personas que estuvieron orando por nuestro matrimonio, que hizo que cambiara todo en mi interior. Porque no puedo decir que fue
que fue algo consciente, sino que fue algo sobrenatural, algo así de que